Estas son las noticias de Venezuela. Por supuesto, la noticia es la decisión de indultar, entre comillas, o perdonar o dejar que salgan en libertad un buen número de dirigentes opositores. El Nacional destaca esto como la gran noticia del día en su primera página virtual. Maduro libera por decreto a más de un centenar de dirigentes opositores. Se trata de presos y políticos investigados. En la lista figuran los diputados Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, Américo de Gracia, Carlos Lozano, Jorge Millán, Luis Stefanelli, Juan Andrés Mejía, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Henry Ramos Alup, Edgar Zambrano, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, José Casadilla, Luis Florido, Juan Pablo Guanipa, Gilbert Caro, Ismael León, Renzo Prieto y Tony Giara, quienes recuperarían su inmunidad parlamentaria. También figuran Roberto Marrero, Vasco da Costa, Rubén González, el líder sindical, por fin, y Nickmer Evans. Al lado de esta información, el Nacional destaca: Estados Unidos prepara sanciones petroleras más duras contra Venezuela. Eliminar exenciones sería una de ellas. El enviado especial Elliot Abrams cree que las sanciones han sido extremadamente efectivas para reducir los ingresos del régimen, pero pueden serlo aún más, así que vamos a hacer algunas cosas para endurecernos. Hay algunas excepciones que se implementaron el año pasado que creemos que pueden eliminarse. Y dan acá el calendario de abastecimiento de la gasolina, que comienza a regir a partir del día de hoy. La ONG Médicos Unidos Venezuela, que ofrece balances no oficiales ante el silencio del régimen sobre lo que ocurre en los centros sanitarios del país, informó que recibió la notificación de 8 nuevas muertes de profesionales del sector, 7 médicos y un auxiliar de farmacia. El diario 2001: indulto a 110 opositores prende el hervidero. Miraflores defiende medida de Nicolás Maduro como un gesto de buena fe por la pacificación del país. Sectores adversos al chavismo desconfían de la gracia presidencial y especulan que se trata de un teatro para mejorar la imagen de los comicios del 6 de diciembre. Esto lo ilustran con 3 de los favorecidos, las fotografías de 3 de los favorecidos: Renzo Prieto, Roberto Marrero y Gilbert Caro. El diario El Universal también dedica a esto el gran titular: indulto presidencial a más de 100 diputados y presos políticos. La medida incluye a periodistas y personas relacionadas con casos políticos por la justicia venezolana. Y también destaca: detienen la producción en Cardón por falla en reformador de nafta. La compañía surtidora se negaría a dar garantías a PDVSA. Esto complica, por supuesto, mucho más la situación de el abastecimiento de gasolina. Ha sido muy polémica la medida adoptada por el régimen en el día de ayer. Voy a leer la reseña de Associated Press, que es la reseña que firman desde Caracas los corresponsales, de manera tal de que tendremos una visión acá un poco más fría o menos acalorada que la que podemos tener los venezolanos a la hora de tocar un tema tan espinoso, hirviente. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el indulto de 110 personas, entre los que se destacan legisladores opositores detenidos, algunos refugiados en embajadas en Caracas o en el exilio, a los que había acusado de intentar derrocar al mandatario. El gesto se produce antes de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, que los partidos opositores que apoyan a Juan Guaidó decidieron boicotear, argumentando que no hay condiciones justas. La intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la Unión Nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías electorales, dijo Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, que fue quien hizo el anuncio. Y nos dan acá algunas reacciones. Ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente, dijo Américo de Gracia,
quien está exiliado en Italia. Si Maduro quiere contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle. La lista, destaca la nota de AP, excluye a Leopoldo López y a Julio Borges, entre otros. Y el activista Gonzalo Gimio, a quien estamos tratando de contactar para el día de hoy, del Foro Penal, indica que la lista de 110 personas que fue leída públicamente por el ministro, allí solamente 50 son presos políticos que actualmente están privados de libertad. Veremos qué ocurre. Gimio recomienda prudencia hasta no leer el decreto para saber realmente a qué atenerse. La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Jeff Ramsey, de la institución académica Washington Office on Latin America, dijo que esto es claramente el producto de negociaciones por la puerta trasera entre el gobierno de Maduro y los sectores moderados de la oposición que no incluyen a Guaidó. Y creo que esta opinión que viene desde Washington es importante. El hecho de que estén negociando abiertamente, desafiando al gobierno de Estados Unidos y a Guaidó, muestra que una parte creciente de la oposición venezolana se ha frustrado con el estancamiento político de Venezuela. Están más interesados en buscar acuerdos graduales que en insistir en que Maduro tiene que irse antes de que se pueda negociar algo significativo. La gran pregunta es si esto irá más allá de los presos políticos para incluir cosas como elecciones libres y justas. Una opinión muy prudente, pero a mi entender bastante acertada. Creo que está dando en el blanco. Por lo pronto, como decíamos, Elliot Abrams ha dicho que Estados Unidos prepara nuevas sanciones a la actividad petrolera. Consideran que están funcionando las sanciones, cosa que la oposición no lo acepta. Y según James Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que despacha desde Bogotá, dadas las circunstancias, dice lo que quiere el régimen es dividir, insiste en que todos deben permanecer al lado de Guaidó. Y Guaidó ha dicho sobre estos indultos, es una trampa y no vamos a caer. ¿Para qué la dictadura hace esto? Ha pasado antes, los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento y esta vez quieren legitimar una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional. Es una trampa y no vamos a caer. Elliot Abrams dice que la propuesta de María Corina Machado es surrealista, la propuesta esta de la Fuerza de Paz. María Corina me dice que debemos tomar un mágico plan B que resuelva todos los problemas de Venezuela. No sé qué tan responsable sea decir eso por la gravedad de los problemas que Venezuela afronta. Así pues están las cosas en el panorama político venezolano. Es un momento donde lo que debe prevalecer sin duda alguna es la prudencia. No es el momento de los cabezas calientes. 7:18 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por Bogotá. Fiscal y Corte hablaron de cómo sería la entrega del proceso de Uribe, luego de que se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviarle a la Fiscalía General el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. En la tarde de ayer, el fiscal general Francisco Barbosa se desplazó hasta las instalaciones del Alto Tribunal para reunirse con los magistrados de esa sala. La reunión duró 30 minutos y en ella se habló cómo sería la logística para entregarle a la Fiscalía el expediente del caso Uribe. De todas maneras, la Fiscalía está a la espera de la notificación oficial y la radicación del expediente en el ente acusador. Brasil registró un fuerte descenso en el número de casos y fallecidos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó
3.862.311 casos acumulados, 120.828 fallecidos. Sismo de magnitud 6.8 sacude la zona norte de Chile sin daños de magnitud. Y siguiendo en Chile, el gobierno amenazó ayer con invocar una ley de seguridad de Estado para sancionar a camioneros en huelga, luego de que se rompiera el diálogo entre las partes en medio de una creciente preocupación por problemas en las cadenas de suministros. Dimite el ministro mexicano del Ambiente tras criticar al gobierno. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Víctor Manuel Toledo, presentó ayer su renuncia tras haber criticado a principios de mes las contradicciones y las luchas de poder dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Medios locales informaron que la renuncia de Toledo se debe a problemas de salud y que será sustituido por la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. En la Argentina, el diario La Nación, el gobierno anunció que reestructuró el 99% de la deuda externa. Y el Clarín, con Cristina, anuncian el éxito del canje. Fue un acto en el Museo del Bicentenario con la presencia de varios gobernadores, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno anunció que reestructura el 99% de la deuda bajo legislación extranjera. El 1% que no entró son bonistas que no llegaron a anotarse, y lo que se resalta de este proceso es que hay un alivio de 37.700 millones de dólares en el nivel de deuda. Tampoco habrá ya lugar a litigios en este canje y se espera que ayude a estabilizar la economía. En Lima, el diario El Comercio, fiscal de la Nación, abre investigación a Ollanta Humala. El exmandatario habría incurrido en presunta colusión y asociación ilícita para delinquir al favorecer a la constructora Odebrecht. Así pues, las cosas en la América Latina. El reloj nos indica que ya son las 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. La agenda para el día de hoy, martes 1 de septiembre. Vamos a comenzar en Madrid, conversando con Héctor Casanueva, quien es el vicepresidente ejecutivo del Foro Académico Permanente Unión Europea, América Latina y el Caribe, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. El COVID y la economía mundial. ¿Cómo ha transformado esta crisis la economía del mundo? ¿Qué podemos esperar una vez que el COVID pase y entremos en esos tiempos que ansiamos, el post-COVID? Luego vamos a ir hasta la ciudad de Toronto para conversar con el destacado académico venezolano, el politólogo, el doctor Ángel Álvarez. Está allá en la Universidad de Toronto. Con él queremos analizar también, tomando distancia y viendo esto desde el punto de vista académico, alguien que ha estudiado tanto el mundo de la política. ¿Cómo se puede interpretar la medida reciente de indulto, entre comillas, de perdón, de libertad en todo caso, para más de 100 dirigentes políticos? Y estamos procurando hacer contacto con Gonzalo Gimio, el abogado del Foro Penal, para que nos dé su perspectiva jurídica, habida cuenta que ellos en el Foro Penal se dedican precisamente al tema de los presos políticos. Esto tratando de buscar opiniones que no se dejen contaminar en este momento de tanta vehemencia, iracundia, confusión que hay, rabia o perdón o indignación. Es una mezcla extraña de sentimientos lo que hay con la medida de Maduro y con lo que haya habido detrás de esa medida. Luego de Toronto vamos a ir hasta Milwaukee, en Wisconsin, cerca de la ciudad de Kenosha.
El presidente Trump va hoy a Kenosha en un momento muy, muy complicado por la tensión racial en Estados Unidos. Esto lo vamos a abordar con Jocelyn Pruna, quien es presentadora de Telemundo Wisconsin. De la ciudad de Milwaukee vamos a ir hasta Buenos Aires, donde vamos a conversar con Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, para abordar con él el tema de la deuda, este anuncio que ha hecho el gobierno argentino, que ya tienen el 99% aceptado negociar. Y de Buenos Aires vamos a Caracas para conversar con el economista especializado en temas petroleros, Luis Oliveros, porque en paralelo a las medidas de indulto, ya ustedes escucharon, Elliott Abrams ha dicho hay que poner más presión, más medidas. Las medidas están teniendo éxito, que es lo que precisamente reclaman muchos que no están en la oposición, que dicen las medidas solo están afectando a los venezolanos, no al gobierno. Nicolás Maduro no deja de rodar, Nicolás Maduro y los suyos tienen gasolina. Somos los venezolanos los que no tenemos gasolina. Luego iremos a Ciudad de México para conversar con Heidi Osuna, quien es la directora de ENCOL, una agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado. La aprobación de Andrés Manuel López Obrador ha caído 15 puntos, sin embargo todavía se mantiene alto, por encima del 50%. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Martes 1 de septiembre del año 2020. Y el reloj nos indica que ya son las 7:26 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En medio de todo el hervidero que ayer cundió en las redes sociales, donde todos hablaban, insultaban, opinaban, se retractaban, bueno, en realidad casi pocos se retractaron, a raíz de los indultos, me llamó profundamente la atención una carta que divulgó Sebastián Abarráez. Es una carta que le escribe Loren Saleh a Juan Requesens. Loren Saleh estuvo preso allí también en el helicoide. Hoy por hoy está exilado, está en España y se ha dedicado pues a lo que siempre se dedicó, a defender derechos humanos. En la carta Saleh destaca algo. No es amigo personal de Requesens, intentó verlo estando presos en el helicoide, no fue posible, no tienen amistad, pero le escribe desde esa condición del que ha estado preso injustamente, del que ha estado secuestrado y por la razón que sea logra salir, logra por fin dormir abrazando a sus hijos bajo un techo familiar en su casa, una comida caliente, una cama limpia. Así, en esos términos humanos, Loren le habla a Juan Requesens. Pero lo que me llamó la atención de la carta no era tanto el tono solidario, sino la observación que hace de cómo el tema del preso político no se entiende suficientemente fuera de la cárcel. Y hacía alusión a sectores opositores. Porque si bien es cierto que Maduro, en el cinismo y la indolencia y la crueldad que le han caracterizado en todos estos años en el poder, utiliza a los presos solo como barajitas de cambio, también es cierto que estas personas que injustamente han estado presas y torturadas, pues son seres humanos que no tienen por qué ser de la misma manera instrumentos, fichas, peones de un juego de ajedrez de elementos opositores. Entonces, entre las críticas, pareciera que nadie se alegra
de que puedan estar en libertad. Eso es lo que subrayaba Lorenz Saleh, que pocos celebran ese detalle de la felicidad. Felicidad porque corta, porque es una libertad chucuta, porque nunca debió estar preso, porque nunca debió estar torturado. Sí, pero lo estuvo y ha logrado por fin respirar con algo de alivio y libertad. Yo sugiero que leamos todos esa carta de Lorenz Saleh porque nos pone en otros zapatos y nos permite, en medio de esta inmensa confusión por el aire enrarecido en el cuadro político opositor venezolano, nos permite, en medio de la confusión, decía, entender un poco la vida, la situación del que injustamente ha sido detenido, privado de su libertad y torturado. La carta de Lorenz Saleh a Juan Requesens.